definición de proyecto de aula. Nos hemos preguntado cómo los invidentes pueden adquirir su lenguaje comprensivo verbal. Entonces, a partir de esa pregunta hemos desarrollado todo el proyecto. Pero ¿cómo se nos ocurrió eso? Por la curiosidad de saber cómo se dan los procesos de aprendizaje en personas que no tienen todos los sentidos. También porque nos da mucha curiosidad el aprendizaje de las personas, cómo crean sus representaciones mentales, y partiendo de lo mismo, porque estamos formándonos para trabajar con todo tipo de personas y estas que cuentan con ciertas limitaciones, nos creó la curiosidad. Como una persona que no ve puede hacer representaciones, puede aprender, puede decir conceptos, por eso. También lo hicimos con el hecho de saber qué tan discriminados y rechazados por el hecho de no ver son. Y entonces, en concreto, ¿qué queremos saber? ¿Qué objetivos tenemos? Principalmente queremos saber cómo se da el lenguaje comprensivo verbal en invidentes, qué métodos de aprendizaje utilizan ellos, qué herramientas usan para leer, para aprender, para estudiar. Básicamente es como eso, qué dificultades y qué facilidades se les han presentado al momento de estudiar y aprender. También queríamos resaltar el hecho de la discapacidad, cómo ha sido el impacto social que ellos han tenido y cómo se ha incluido en el tema de la educación, porque ya los vemos también en las universidades, en colegios, como personas normales. Bueno, ¿y cómo hicimos para realizar este trabajo? Fue muy difícil conseguirnos pues las personas que tuvieran esta discapacidad y que se prestaran a ese tipo de proyectos. Entonces se nos ocurrió, por medio de nuestra compañera Lisbeth, que trabaja en una asociación de discapacitados, nos hizo el puente para poder estar en la Unión de Limitados Visuales de Antioquia. Entonces allá fue donde realizamos todas las pruebas y los instrumentos que utilizamos fueron... Como primer instrumento utilizamos una entrevista que se estableció con el fin de hacer todo el proceso con ellos más ameno. A través de la entrevista queríamos que ellos ya estuvieran en más confianza con nosotros, que tuvieran como la disposición para hablar. Entonces en la entrevista pues como muy general hablamos de su edad, de su estrato, de algunos aspectos de su vida, pero todo fue con ese fin, más que todo la entrevista para amenizar el trabajo y que se sintieran en confianza. Una de las pruebas fue la prueba de semejanzas que constaba de 19 preguntas. Aquí lo que había que hacer era, lo que tenía que hacer era unir dos términos, ya sean objetos, colores, sentimientos, y decir en qué se parecen. También teníamos una prueba de vocabulario, en la que, al igual que la prueba de semejanza que nos comentó Natalia, la hicimos con las pruebas WISE 3. En esta prueba fue presentada con 33 palabras en las que queríamos saber ellos qué significado tenían acerca de estas. Y se presentaron palabras tanto simples como complejas. Corresponden las conclusiones generales del proyecto, ¿cierto? Lo que encontramos. En primer lugar, encontramos las diferencias radicadas en las personas con y sin discapacidad visual. Con discapacidad encontramos que el aprendizaje de ellos es por medio de almacenar conceptos, y con otras habilidades que ellos desarrollan, como es el olfato y el tacto. Y las personas sin discapacidad, como nosotros, lo hacemos por asociación del objeto y del concepto, la figura, como lo que hemos visto en la materia con procesos cognitivos. Otra conclusión que encontramos fue que el núcleo familiar es determinante para la adquisición del aprendizaje y para la inclusión psicosocial de las personas con discapacidad visual. ¿Por qué? Porque ayuda a que ellos salgan adelante, a que no se vuelva como algo que se tienen que alejar, como enfermos, y que no tengan más posibilidades de salir a flote, ¿no? Que puedan ser profesionales, empresariales y todo eso. Otra cuestión que podemos encontrar es que entre más herramientas de enseñanza hayan en el medio, mayor es la facilidad para el aprendizaje de las personas invidentes. ¿Por qué? Porque en las entrevistas que encontramos vemos que la mayoría de ellos utilizaron el abaco en la primaria, utilizaban la grabadora, utilizaban lo que son el JAWS, el software que tienen ellos de sistemas,
la reglilla, punzón. Otra conclusión que podemos sacar a partir de la población de discapacidad, como fue los objetivos principales, fue que la discapacidad no es sinónimo de limitación, sino que es una condición, es una persona que está en situación de discapacidad, no es una persona limitada como tal, la cual tiene derecho de desarrollar otras habilidades y buscar otras formas para poder sobrevivir, ¿cierto?, en este contexto, en este mundo. ¿Qué tenemos ahí como tal? Lo que están haciendo estos programas hoy en día, por ejemplo, la Unión de Limitados Visuales, el objetivo de ello es precisamente hacer inclusión psicosocial de las personas, al entorno familiar, social, laboral, por cómo enseñándoles a ellos por la misma lengua de enseñanza que ellos tienen, que es el braille, por ejemplo, por medio de ese, enseñarles a ellos a aprender inglés, sistemas, aprender lo que es castellano, sociales, matemáticas, todas las herramientas que ellos necesitan para defenderse en el medio laboral, ¿cierto? Y así mismo crear empresas y también construir hogares. Bueno, otro servicio que presta, por ejemplo, la Unión de Limitados Visuales es la prestación de otras habilidades como son las artes, la enseñanza de música, guitarra y baile. Pues sabiendo que no solamente porque son invidentes, no significa que ellos sean a un lado y no van a aprender otras cosas como lo hacemos nosotros, que tenemos hobbies, como ver televisión y escuchar música. No, ellos pueden hacer otras cosas. ¡Tómese el otro! ¡Tómese el otro! ¡Bravo, Vicente! Como anécdota y como experiencia tengo para contarles que trabajar con esta población fue algo muy enriquecedor. Pues al principio fue muy complicado porque igual hay que saberles llegar, hay que establecer como esa relación y ese vínculo que ellos mismos nos mencionaban en cierta ocasión, que haya mucha gente a trabajar y después del trabajo no aparecen o no se preocupan por ellos y no establecen un vínculo con ellos. Entonces, no sé, como anécdota tengo que el primer día, cuando terminamos de hacer las pruebas, yo era para mi casa y en un centro de invidentes les digo yo, es que no, nos vemos mañana. Recuerdo que tuve la oportunidad de conocer a Mauricio, un profesor del centro de invidentes, y allá manejan un programa que es como el JAWS. Se llama así, es un software que se llama JAWS. Entonces ese programa lo que hace es que como ellos no ven, les lee todo lo que les llega al correo, les lee el Facebook, les lee todas las opciones, etc. Entonces él me contó que tuvo una novia psicóloga, por cierto, y que él en ese entonces en el celular no tenía el programa del JAWS. Entonces a él le enviaron un mensaje de texto y él le dijo a la novia que se lo leyera. Y resulta que era de otra chica que le estaba saludando, le estaba invitando a salir, no sé qué. Entonces eso le generó problemas y tuvo un problemón con la novia. Entonces ya ingresó al programa, al celular, y ya, ese programa le lee los mensajes de texto, le lee quién le está llamando, le pronuncia los números que le están marcando. Entonces el programa es muy bacano y Mauricio una nota. Yo también quería contar mi anécdota. En uno de los tantos días pues, que fuimos a aplicar las pruebas, había un cieguito que estaba buscando a alguien. Entonces yo lo estaba tratando como una persona normal desde el principio, a él y a todos. Y entonces yo le dije, ¿a quién estás buscando? Y es que, la señora de la cocina, que quiero que me regale otro tinto. Entonces yo le dije, ¿y cómo es? Una que tiene gafitas. Y le hice así pues con el gesto. Y entonces él me agachó la cabeza y dijo, no sé por qué nunca la he visto. Ay, yo sentí, yo lo siento. Y él pues y dijo,
No, tranquila. Lo que me causó mucha atención fue que ellos hablaban de la belleza, mucho, muy enamorados, sobre todo los hombres muy enamorados, y hablaban de mujeres lindas, pero no pude profundizar mucho en qué conocían ellos como belleza, pero en algún momento yo escuché que los olores ricos, que las cosas suaves, que la piel de la mujer, entonces a mí eso me causó mucha impresión, saber que ellos tienen un concepto de belleza. Bueno, pues yo tengo como dos anécdotas para contarles. Primero, que me encontré con un paisano de Yarumay, que es ciego pues de nacimiento. Entonces se me ocurrió preguntarle que cuando yo le decía la palabra carro, él qué pensaba, y me dijo, no, yo no pienso en nada, yo no sé decirle si es rojo, si es grande, si es bonito, que ellos no tienen representaciones pues de imágenes allá, pero conocen la palabra carro. Entonces me gustó mucho eso. Y la otra es de una pelada que se llama Gladys. Ella perdió la visión cuando tenía 10 años por un accidente. Pero es increíble, increíble la forma en cómo puede hacer los oficios, pelar papas, barrer, trapear y saber que todo está bien hecho. Y me gustó mucho porque me dijo que ella sabía cómo combinar su ropa para vestirse. Entonces le pregunté que cómo estaba vestida. Me describió totalmente la ropa, me dijo que tenía una camisa azul con una raya fucsia, que los pantalones eran de tal color y los zapatos del color que eran, entonces me sorprendió demasiado. De las anécdotas que me correspondieron, bueno, pues yo llevo como año y medio de práctica en la institución Amigos de los Limitados Físicos, que no es mi primera experiencia con personas con discapacidad como tal. Experiencia en ellos, no, la diferencia sí puede radicar en que las personas con limitaciones físicas tienen mayor problemas para establecer relaciones interpersonales, de acercarse a las otras personas, de comunicación, de contacto físico. En los invidentes no se ve eso. Ellos tienen un manejo de autoestima muy alto, aunque son muy esquivos en el momento de que vayan a experimentar, vayan a preguntar sobre ellos. Eso es como a primera vista una forma de defensa, pero ellos ya se sueltan después y comienzan a entablar una buena comunicación, una buena relación con la persona. Y son muy colaboradores, eso sí. Otra que podemos ver es que en las entrevistas que vimos, nos poníamos a dialogar entre las compañeras, es que muchos de ellos, al tener la condición de discapacidad visual, también tenían otros problemas de fondo a nivel psicológico, y eso es algo que, por ejemplo, las empresas y asociaciones de discapacidad, de habilitación y rehabilitación han dejado a un lado, que es la parte psicológica, cómo las personas también, cómo se sienten, sus pensamientos, emociones, cómo van también a influenciar en su proceso de habilitación en lo social, ¿no? Como fue la entrevista de una señorita de 26 años, en la cual se miró que había déficit atencional constantemente. Se le preguntaba algo y volvía y repetía constantemente, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y ustedes quiénes son? Siempre volvía y preguntaba lo mismo. Y se miró como tal en el aprendizaje un déficit atencional. Y eso imposibilita que la persona pueda aprender fácilmente. Otros, por ejemplo, como nos explicaban ellos en las entrevistas, son a partir de experiencias traumáticas, experiencias negativas que han tenido a partir de relaciones amorosas y todo, y el contacto con las personas, por ejemplo en la infancia, que los han marcado a ellos, y ellos vienen ahora y hablan nuevamente de eso. Son cosas que no han superado, son duelos que no han sido superados, como la muerte de los papás, todo eso, son duelos que no han sido superados y que las personas que trabajan y están comprometidas con la población de discapacidad no han pensado y que lo están dejando muy al lado. Esas son como las conclusiones que encontramos dentro del proyecto. El aprendizaje muy enriquecedor, la práctica muy bacana, muy chévere, y ya.